de los dientes ya exfoliados, es decir, de los dientes de leche. Y se ha visto que el potencial de estos dientes de los niños es mucho más. Es decir, se pueden dividir mucho más y parecieran tener más tipos de diferenciación. O sea, se pueden convertir a más tipos de células. Y también de la papila dental, ¿no? Entonces, de todos estos lugares, fíjense, es un gran logro esto en la investigación porque tiene muchos lugares de donde se pueden sacar las células madre, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de las células madre de origen en la pulpa, ¿no? En la pulpa dental. Estas son las primeras en haber sido investigadas, estudiadas, y ha sido por analogía, porque nosotros sabemos muy bien que hay células madre en la médula ósea. ¿Y la médula ósea qué hace? Recordando, produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Entonces, ahí se ha estudiado mucho estas células madre porque dan varias series, ¿no? Serie roja, serie blanca, y por analogía alguien dijo, pucha, tal vez en la pulpa, que tiene mucho que ver con la médula ósea, probablemente podría haber estas células madres, y no se equivocó. Entonces, estas células pueden ser estimuladas a conversión, a diferenciación o a maduración en endotelio y vasculares. O sea, tienen mucha afinidad para crear vasos sanguíneos. Es interesante esto. Pero lo malo es que tiene una producción muy pequeña, una por cada 100 de todas las células que se encuentran ahí, y esto disminuye con la edad, vale decir que cuanto más viejos somos, menos vamos a encontrar de estas células madre. Esto se ha estudiado mucho en los terceros molares y dientes supernumerarios, ¿no? O sea, con las extracciones, vale decir. No se ha estudiado tanto en el paciente in situ por obviamente las características, ¿no? Ahora, estas células madre de la pulpa, ¿para qué podrían servir? Tienen una buena interacción con biomateriales dentales, o sea que tienen una aplicación en la implantología tremenda. Se aíslan mucho más frecuentemente cuando están formándose la corona. Son más proliferativas posteriormente, ¿no? El uso terapéutico, como les había dicho, tiene un gran potencial de interactuar con biomateriales porque tiene potencial de formar huesos y vasos, ¿no? O sea, de nada sirve que formamos nuevo hueso si no hay una vasculatura que lo nutra, es decir, que haya una angiogénesis. También se ha visto que puede producir incluso los canales de Havers, y en algunas investigaciones se han visto que puede incluso inducir a la formación de médula ósea. Entonces las series que habíamos dicho de glóbulos rojos, blancos y plaquetas podrían ser vueltas a estimular. Ahora, siguiendo hablando de la pulpa, ¿qué ventajas tenemos? ¿Cómo las extraemos? Obviamente los terceros molares los vamos a extraer, pero o los dientes de leche los vamos a extraer y ahí podríamos congelarlos. Sin embargo, si surgiera una urgencia para tener estas células madre, se puede acceder al paciente por técnica quirúrgica sin necesariamente extraer la pieza dental. Por eso tiene baja morbilidad y un potencial hemos visto que tiene un potencial de diferenciación alto. Se puede hacer varios tipos de células. Incluso, como les había dicho, no solo tiene aplicaciones en odontología, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, en medicina, en ratas de experimentación, cuando se les ha producido infartos, o sea, muerte del corazón, se les ha implantado estas células madre y se ha visto un poder de regeneración. Es decir, que podríamos en el futuro usar estas células madre en pacientes que han sufrido infartos para lograr o intentar regenerar el corazón. Obviamente, como les había dicho, cuanto esas piezas dentales son más nuevas, más jóvenes, más capacidad de proliferación. Los dientes neonatales tienen más capacidad de proliferación que las propias células madre de la médula ósea, si se fijan. Entonces, esto es importante porque en medicina vemos que cuando
analizamos células que se están proliferando muy rápidamente, los ejemplos que damos son médula ósea, ¿no? Porque todos los días necesitamos glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etc. Entonces, fíjense que estas células madre de dientes neonatales tienen mayor división celular, mayor capacidad de proliferación celular, ¿no? Cuando hablamos ya de células madre del ligamento periodontal, ¿no? Se ha visto que tiene diferenciación a centroblastos, odontoblastos, células formadoras de colágeno, lo que nos ayudaría a procesos de reparación. Y esto tiene aplicación en la regeneración del hueso alveolar. Yo no soy odontólogo, pero doy clases hace unos 5 años en la Facultad de Odontología y en la Facultad de Medicina hace 10 años, y muchos problemas se tienen, digamos, en la cavidad oral, y uno de esos es cuando se va a implantar alguna pieza dental que no esté adecuado el lugar, ¿no? Adecuado para implantar. Entonces, la regeneración ósea que nos puede dar las células madre de origen del ligamento periodontal es una probabilidad buena de conseguir esto, ¿no? Tenemos enfermedades como la hipoplasia congénica radicular, donde no nos va a dar un buen cierre. Hay un montón de problemas. Ustedes, los odontólogos, conocen más de esto, y está habiendo investigaciones sobre que podríamos usar células madre para reemplazar a células que tienen un defecto genético, ¿no? Y este defecto genético es en este gen, ¿no? ADAM28, ¿no? Y entonces podríamos estimular la regeneración de estas piezas dentales y potencialmente incluso curar esta hipoplasia congénita radicular. Cuando hablamos de dientes temporales, ¿no? Las células madres son multipotentes, como ya hemos hablado, pero se diferencian a otros tipos de células. Tienen un potencial clonogénico alto, o sea, se dividen mucho, y tiene un potencial de diferenciación mucho más diverso que las otras células. Esto se ha visto que tienen incluso marcadores de fenotipo de células madre epiteliales. Esto tiene una aplicación tremenda, porque podríamos hasta regenerar mucosas del tracto gastrointestinal, o sea, tiene un potencial mayor. Nada raro que de aquí a unos años, y no estamos hablando de 10 años y demás, necesitemos y se sugiera que esos dientecitos que pierden nuestros niños se vayan guardando de una manera que no necesariamente tenga que implicar recurso económico, un banco de dientes, es decir, congelar y demás, sino que hay algunas otras técnicas que se pueden utilizar para preservar estos dientes y que posteriormente alguien de la familia o el propio niño cuando crezca necesite estas células madre, ¿no? Entonces, obviamente la clave para que se conviertan en una célula u otra célula es la estimulación de factores de crecimiento, o sea, las sustancias que le dicen qué hacer a la célula. Y también hemos visto que tienen un potencial alto angiogénico. ¿Qué quiere decir angiogénico? De regeneración vascular. Esto se ha visto por estimulación de factores de crecimiento vasculares, ¿no? Tiene también capacidad osteoinductora. ¿Qué quiere decir eso? De regeneración de hueso. Ahora, cuando hablamos de la papila dental, se ha visto y se ha corroborado aplicación en estimulación neurológica. Es decir, que nosotros podemos estimular a estas células para que se diferencien, se conviertan en células nerviosas. Esto es muy interesante porque esto tiene aplicaciones tanto odontológicas como en medicina. En medicina, en una sección medular, aquí vemos, ¿no?, una imagen donde obviamente se ha accionado la médula, y la médula espinal, no estamos hablando de la médula ósea por si acaso, es por donde, vale la analogía, pasan los cables nerviosos que controlan toda nuestra musculatura. Entonces, cuando hay una sección medular, obviamente vamos a tener una parálisis, ¿no? Y podemos estar hemipléjicos o cuadriplégicos, a dejar de caminar, etcétera. Y hasta la fecha, pues esto era irreversible y muy complicado. Sin embargo, se ha visto grandes avances con las células madre. El problema que teníamos de avanzar con las células madre en este campo era la obtención de las células madre. ¿De dónde obtenemos las células madre?
no se olviden que las células totipotentes, las células que se pueden convertir a cualquier tipo de tejido, pues solo las estábamos pudiendo conseguir de un embrión, y eso traía problemas éticos, legales y mucha controversia, ¿no? Entonces, pues ahora estamos viendo que podría ser una aplicación de simplemente alguien que ha sufrido un accidente y una sección medular, y que podríamos nosotros extraer de la papila dental células madre, clonarlas, es decir, estimularlas para que se dividan en una caja PET, y luego implantarlas para rescatar esta neurona. Obviamente no solo es magia, sino que con una fisioterapia, etcétera, pero se ha visto una mejora tremenda. Hay evidencias que son precursoras también estos de odontoblastos, y también que pueden estimular la dentina reparativa. Y experimentalmente se ha visto que se pueden regenerar o se puede estimular la formación de las raíces dentarias, ¿no? Entonces, esto en el campo de la implantología es muy importante, ¿no? Cuando hablamos ya de células madre de folículo dental, de lo que está aquí alrededor, ¿no ve? Aquí tenemos un folículo dental, obviamente está impactado este diente, y se han aislado muy frecuentemente y se han estudiado mucho en los terceros molares impactados. No se ha observado, sin embargo, formación de dentina, ni cemento, ni formación ósea. Entonces, de primera, los estudios esto de las células madre del folículo dental, como que parecían que no era muy prometedor, no se diferenciaban a muchas cosas. Sin embargo, cuando hemos visto cuántas colonias, o sea, cuántas células extraíamos, se ha visto que era muy poquito, que cuando que se extraían muy pocas células madre. Entonces, la explicación del por qué tal vez no tenemos aplicación para formar dentina, cemento, etcétera, es porque son muy pocas las que se pueden extraer aquí, ¿no? Las colonias. Probablemente con mayores estudios y mayores marcadores de diferenciación, es decir, de que podemos captar a células madre, que se dividan, porque eso es otro problema. O sea, nosotros no es solo extraer y punto, de ahí extraes un montón de tipos de células, ¿no? Y de esas tenemos que sacarlas a las que son las células madre. Entonces, tal vez aquí nos está faltando mayores marcadores de diferenciación de células madre, es decir, algunas técnicas para aislar a esas células madre y poder separarlas, ¿no? Entonces, pero por el momento no es muy prometedor lo de las células madre del folículo dental. Cuando hablamos en aplicaciones en general, ya, ¿no? Tenemos que hablar de un concepto que se llama transdiferenciación. Parece medio complicado este concepto, pero es fácil. Es la capacidad de una célula madre para ser trasplantada en determinado tejido y dar origen a linajes celulares diferentes al original. O sea, es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? La diferenciación. Pero cuando tú dices transdiferenciación es ya cuando está cambiando, ¿no? Entonces, esto ya es conocido, ¿no? En otro tipo de células. Por ejemplo, los fibroblastos pueden ser células musculares, células cardiomiocitos, neuronas. Los mieloblastos dan toda la célula granulocítica, o sea, los glóbulos blancos, los polimorfonucleares. Ya se sabía esto, ¿no? Pero ahora se sabe que hay esta posibilidad en las células madre dentales. Ahora, para hablar de transdiferenciación, tenemos que hablar obviamente de metaplasia, clonación y anaplasia. La metaplasia, si alguno recuerda, es el cambio de una célula madura por otra, con otra función. Esto se da en pacientes adultos. Y esta metaplasia no es en células madre, es en células cualquiera. No es de extrañarse que, obviamente, desde hace muchos años ya sabemos que tenemos como humanidad la capacidad de clonación. ¿Qué es la capacidad de clonación? Obtener otro ser vivo con las mismas características del anterior. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la clonación es agarrar un óvulo, sacar su información genética, porque si digamos un óvulo se une con un espermatozoide, lo que habría tener es normalmente nuestro hijo, que tiene la mitad de información genética de la mamá y la información genética del papá. Por eso es que a nuestros hijos le decimos, tienes mis ojos, tienes el cabello de tu mamá, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si a ese óvulo de la mamá
no le damos chance de tener esas características. Es decir, le quitamos toda la información genética de la mamá y solo ponemos la del papá. Básicamente es eso. Entonces nosotros, esa es la clonación. Agarramos, sacamos la información genética y ponemos la información genética de una célula madura. Entonces, eso, ¿por qué estamos hablando? Porque básicamente, en teoría, todas las células del cuerpo humano o de cualquier organismo tendrían la capacidad de activar genes y diferenciarse o transdiferenciarse a lo que quiera, a músculo, a hueso, etc. Solo que hasta la fecha las que más hemos podido ver son las células madre. Esas células madre hemos podido ver que tienen esa capacidad. Sin embargo, en teoría todas deberían tener, y aquí tenemos un ejemplo de una célula que no es madre y que podría cambiar, por ejemplo, en la metaplasia. Esto nos daría solución a problemas éticos, ¿no? Y en general a problemas de obtención, porque hasta la fecha, como les digo, teníamos células madre obtenidas de embrión, y el embrión, si nosotros hacemos, ponemos nuestras creencias religiosas, en algunos, y me incluyo, en algunas religiones, cuando se une el óvulo y el esperma, ya se crea una vida, ya tienes un alma. Entonces, el estar manipulando estas células equivaldría a matar a esa persona, ¿no? Entonces, hay problemas en este sentido, legislaciones que no son muy claras. Sin embargo, en muchos países sí se ha aceptado la experimentación con células madre embrionarias, más no se ha, como no se ha probado el estimular, es decir, el unir una célula, un óvulo con un espermatozoide y crear las células madre, pero se pueden obtener de otros países, o sea que es lo mismo, prácticamente lo mismo, o sea, no puedo crearlas, pero las puedo traer de otro lado y puedo experimentar con ellas. Entonces, tenemos problemas en ese sentido. Además, cuando nosotros experimentamos con células madre de otro organismo, de otro humano, ¿vale? Tenemos algo que se llama complejo mayor de compatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que nosotros reconozcamos a nuestras propias células, tenemos que tener como un pasaporte. Es decir, cuando vas a otro país te piden tu pasaporte para saber de dónde vienes. Si ese pasaporte no tienes o es falsificado, te atrapan, ¿no? Te agarran, ¿no? Entonces eso lo hace el sistema inmunitario. Entonces, por eso es que cuando nosotros trasplantamos incluso órganos o células madre, tenemos un problema, porque tiene que ser compatible. No es solo obtener las células madre y punto, ahí murió. Esas células madre deben de, como vienen de otro organismo, tienen otro pasaporte, y puede ser que nuestro sistema inmunitario diga, no, este pasaporte no entra a este país. Entonces, por eso es que generalmente nosotros utilizamos, es más fácil encontrar en la familia, ¿no? Alguien, un donador. Pero eso nos trae otros problemas éticos muy grandes, ¿no? Entonces, el usar células del propio paciente y accesibles, es decir, de los dientes, no solucionaría muchos de esos problemas. Por eso la importancia de este tema en este día. Las células madre de origen dental, como les había dicho, tienen aplicaciones en odontología, pero en otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lamentablemente pacientes que tienen cáncer en la sangre. ¿Cómo se llama eso? Leucemias o linfomas. Lo que hacemos con la quimioterapia es tratar de matar a todas esas células, pero la quimioterapia no es agua bendita. Es decir, van a ver en las películas, en los hospitales, cuando un paciente está recibiendo quimioterapia, no está feliz. O sea, lo que estamos haciendo en realidad es darle un veneno. Y ese veneno mata las células en mayor proliferación. Pero me dirán, doctor, ¿y por qué les damos veneno a los pacientes con cáncer? Porque es como mandar una bomba nuclear. Mandamos la bomba nuclear para matar a las células malas, esperando que sobrevivan algunas buenas para que se regeneren. Sin embargo, a veces la bomba nuclear es tan efectiva que mata todas las células de la médula ósea en el caso de una leucemia, y después, si bien el paciente está curado del cáncer de sangre, no tiene células suficientes para hacer otra vez glóbulos rojos, blancos, y eso es incompatible con la vida. Por eso es que nosotros hacemos trasplante de médula ósea. Y el trasplante de médula ósea tiene muchos problemas. Primero, encontrar al incompatible. Segundo, que es doloroso. Tercero, que al sacar la muestra del paciente, que es del hueso,
puede ser de la cresta ilíaca o del esternón en algunos casos en pediatría, se mueren muchas. Hasta que las traspasemos o las congelemos para preservarlas, se mueren otras, y hasta implantarlas se mueren más. Entonces, el potencial, aunque sea clonogénico alto, o sea, que se divida alto, mucho, se pierde. Entonces, imagínense hacer pasar al donador por el dolor y demás, después decir, pucha, no ha habido suficientes células, necesitamos tomar otras muestras. Entonces, es complicado. A mí me ha tocado vivir esto. Yo he hecho mi especialidad en México, en un hospital que estaba muy especializado en esta parte, y mi subespecialidad en inmunohistoquímica. Entonces veíamos a muchos pacientes con leucemias y linfomas, y veíamos todo este drama diario, ¿no? No solo para el propio paciente, sino para el donador que estaba eh, sin enfermedad, ¿no? Pero estaba donando, ¿no? No es solo una donación, sino que es muchas, ¿no? Y bueno, otras aplicaciones ya hemos visto en infartos. Esta es una línea histológica donde hay una parte de necrosis y una parte que ya está reparada. Entonces se ha sustituido por tejido fibroconectivo y no va a dar la misma función de contracción. Entonces necesitaríamos, si el paciente está en insuficiencia cardíaca porque se murió una parte del corazón, regenerar esto para darle, pues, volver a como estaba antes. Y ya hemos mencionado rescatar a las motoneuronas en pacientes cuadripléjicos, ¿no? Aquí ejemplos de odontología en la implantología, ¿no? Muchas veces no es solo tener el implante, ¿no ven? Sino que dónde lo vas a implantar. Ese hueso resiste, ese reborde alveolar está adecuado. No es solo la capacidad del cirujano odontológico, ni del material, sino que el propio paciente podría no tener las condiciones regeneradas en la cavidad oral y no ser un candidato a un implante. Entonces, estas células madre sí pueden ayudarnos en ese sentido, específicamente en odontología, ¿no? Pueden obtenerse fracturando el órgano dentario y extrayendo la pulpa y conservándola en frío. Esa es una ventaja. No es tan doloroso como obtener una médula en cresta ilíaca, porque se puede bloquear. Ustedes saben más que yo, pueden bloquear con silocaína y se puede fracturar, se puede extraer y se puede dejar intacto. O sea, no es necesariamente extraer el órgano. Y hay otras aplicaciones, obviamente, incluso hasta estéticas. No se ha logrado estimular la formación de cartílago, de piel, para regenerar un pabellón auricular, ¿no? Pueden aislarse mediante métodos de cultivo celular. Entonces se pueden obtener colonias clonogénicas. Es decir, necesitamos estar seguros de que las células que estamos sacando se pueden dividir y además son células madre, porque si sacamos células madre que no se pueden dividir, o sea, no están pudiéndose dividir, o nos equivocamos y no son células madre, en vano estamos congelando y haciendo todo el show para guardar esas células. Todo esto se ha adelantado mucho porque tenemos ahora marcadores, o sea, por laboratorio, por inmunohistoquímica, por antigénicos o por anticuerpos. Nosotros tenemos marcadores, cosas que nos dicen en el laboratorio, estas son las madre y estas son las que se pueden dividir harto, ¿no? Entonces, esos marcadores tienen nombres a veces complicados, pero en general son marcadores de superficie como el CD44 o marcadores genéticos como el STRO1, ¿no? El 1. Entonces, otros marcadores, básicamente, y esto por si acaso no es algo de otro mundo, en los laboratorios clínicos y en los laboratorios de anatomía patológica en Bolivia, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, se pueden hacer ciertos marcadores. Tal vez no tendremos todos, pero por ejemplo tenemos un CD105, un CD73, un CD90, para que califiquen como células madre, que se puedan guardar, tienen que ser 95% positivas a estos, ¿no? Que hemos dicho, estos CDs. Y tienen que ser negativa a menos del 2% de todas las poblaciones celulares que hemos extraído, al CD45, al CD34, al CD14 y al HLA-DR3, ¿no? Entonces, estos son nombres complejos, no hay necesidad de memorizarlos, pero ¿qué quiero decir? Que tenemos tecnología para nosotros determinar si califican o no esas células madre, o sea, si vale la pena o no guardar esas células madre, ¿no? Entonces, eso es importante.
Es conocido que algunas especies sí tienen la capacidad de regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Cortas la cola de una lagartija y le vuelve a crecer. En el cuerpo humano no hay eso. Y no sabíamos por qué. ¿Por qué? Porque si hablamos de un embrión, si lo cortas a un embrión en dos, probablemente vas a tener dos embriones. O sea, se va a reparar. Entonces, evidentemente, nuestras células, cuando son adultas, me refiero a los humanos, pierden esa capacidad. Y nosotros estamos investigando en las pautas que nos están dando para poder ya hablar de una ingeniería de tejidos, o sea, eh, regenerar realmente un corazón, un pulmón, etcétera, parece que son las células madre y su nicho, es decir, el alrededor. Ahora muchos me dicen, pero él dice que el hígado se regenera mucho, que no tenemos capacidad de regeneración tremenda. No, en realidad en el cuerpo humano no es una verdadera capacidad de regeneración. Lo que hace es una hiperplasia compensadora. ¿Qué quiere decir eso? Cortas mitad de hígado y sí va a crecer otra mitad, pero no tiene las mismas características. Es como compensar. O sea, no va a tener la misma morfología. En el Hospital General de México, cuando hacíamos autopsias de pacientes con regeneración hepática, uno esperaría ver toda la anatomía que te dicen, ¿no? Los lóbulos, todo eso, pero no. Era como una masa nada más que compensaba. Entonces, ni el hígado, que en los libros de medicina y odontología dice, que tiene mayor capacidad de regeneración, no es una verdadera regeneración, porque si fuera una verdadera regeneración, cortarías medio hígado, te crecería medio hígado igualito como antes, y no es verdad en realidad. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es la regeneración de lo que es la reparación. En realidad, nosotros como seres humanos tenemos más que una capacidad de regeneración, una capacidad de reparación en realidad, ¿no? Bueno, aplicaciones específicas en cirugía, ¿no? La regeneración e implantología. Pero todavía nos falta en la implantología. O sea, tú me dirás, doctor, ¿podemos hacer un diente en una caja Petri? Sí, se ha logrado hacer casi un diente, pero no tiene las mismas características de resistencia, solidez, tamaño nos ha faltado. Entonces, todavía estamos un poco, nos falta estudios, tecnología, avance para, digamos, regenerar un diente in vitro en una caja Petri y luego implantar. Eh, eh, Incluso se ha visto en animales de experimentación de que cuando están naciendo el diente, o sea, cuando el germen dental lo quitas y lo vuelves a poner en el mismo lugar del mismo animal y ya tiene problemas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que tal vez el alrededor, lo que les decía el nicho, alrededor de las células madre, tiene la clave de cómo podríamos hacer realmente dientes funcionales específicamente para implantarlos, ¿no? Como les decía, los problemas son en el tamaño, en la formación del esmarte, en la fuerza mecánica de la red. Esto ya cuando se ha visto cuando es in situ, ¿no ve? No solo cuando se está haciendo en la caja Petri, sino cuando se está regenerando las piezas dentales en el propio organismo, ¿no? Entonces, sí tenemos problemas en conseguir un tamaño adecuado, o sea, un tamaño normal en el esmalte y en la fuerza mecánica, ¿no? Y esto obviamente va a repercutir en que generalmente lo que se busca es una oclusión funcional y no se está pudiendo lograr esto, ¿no? A ver, entonces, seguimos hablando de la cirugía, en aplicaciones en cirugía e implantología. Las células madre de la pulpa nos ayudan cuando falta el contorno natural, ¿no? Y el ligamento periodontal. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? En regenerar ese tejido óseo, ¿no? Entonces, para, como les digo, poder tener un lugar adecuado de donde implantar esto, ¿no? Cuando nos referimos a las células madre de la papila apical y del ligamento periodontal, se ha utilizado para regeneración de raíces, ¿no? Entonces, esto es importante porque si bien no podemos hacer todo un diente y ponerlo ahí o que crezca el diente con la fuerza mecánica, etcétera, etcétera, podemos regenerar la raíz y esa raíz puede ser el lugar donde se pueda implantar, o sea, facilitándoles a los odontólogos la cirugía, ¿no? En endodoncia, eh, esto es importante porque generalmente cuando la pulpa muere o está inflamada o necrótica, tiene repercusiones. Estos mis colegas odontólogos me entienden muy bien y podríamos nosotros llegar a regenerar esa pulpa, ¿no? Y no tener los problemas que contrae esto, ¿no?
Las células madre del ligamento nos ayudan en la apicogénesis, ¿no? Y también en el tratamiento de apicoformación. ¿En cómo? Porque acabamos de decir que tienen potencial angiogénico, o sea, genera nuevos vasos y esa revascularización y angiogénesis nos ayuda tremendamente, ¿no? Ahora, seguimos hablando de las endodoncias. Se ha visto que la inflamación ayuda a esto, ¿no? Entonces, muchas veces la inflamación llama a muchos factores de crecimiento, pero hasta la fecha no hay estudios así tácitos donde digan cuánto de inflamación podríamos generar, porque estamos hablando de generar inflamación, ¿no? Y también de cuántos y cuáles factores de crecimiento podríamos usar. Esos factores de crecimiento son los que estimulan, digamos, a que se formen vasos sanguíneos, tejidos mesenquimales. Entonces, esto sí hay un vacío que es susceptible a investigación de cuánto de inflamación deberíamos producir y cuáles factores de crecimiento, ¿no? La regeneración in vitro e implantación tienen problemas con la vascularización. Entonces, todas las investigaciones están yendo más hacia la angiogénesis, ¿no? Hacia la revascularización. Como les digo, aquí, cuando en el futuro, probablemente analógicamente al banco de sangre que tenemos, ¿no ven? Tenemos banco de sangre para cuando necesitamos sangre. En muchos países hay bancos de cordón umbilical, de donde se extraen células madre. Probablemente vamos a tener que tener banco de dientes, ¿no? Análogos a lo que tenemos en otros países. Lamentablemente aquí en Bolivia no hemos avanzado tanto en esta parte del banco de cordón. Sin embargo, en otros países han avanzado de tal manera que al principio, por ejemplo, los bancos de cordón eran de paga, es decir, tú si querías guardar tu cordón umbilical tenías que pagar y además tenías que pagar una anualidad, anualmente para que te lo guarden. Pero se vio que cuando realmente después de 10, 20 años se necesitaban estos cordones, te lo daban el cordón umbilical y el potencial clonogénico y de diferenciación era poco, es decir, habían guardado células que no eran necesariamente madres y si eran madres no tenían la capacidad de división, entonces a veces lo guardabas en vano y no servía. Entonces esto ha obligado a los gobiernos a que regulen esto y por ejemplo en México hay el banco de cordón, como decir el banco de sangre, o sea, como es una... no es algo pagado, o sea, no tienes que pagar, ¿no? O sea, para que guarden tu cordón. Obviamente no te lo van a guardar el cordón de tu hijo y te van a dar cuando necesites el de tu hijo, sino que es un banco de cordón. O sea, es decir,